Bueno, si puede tomar sus Biblias conmigo y abrirla en Efesios capítulo 4, verso 7. Ya que se han memorizado los versos 1 al 6, podemos movernos. Si se memoriza la próxima sección rápido, nos moveremos más rápido. Leeremos los versos 7 al 10 esta mañana. Y luego hasta el verso 16 para tener la sección completa en nuestras mentes. Empezando el verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es una sección asombrosa de la Escritura y, por supuesto, marca un nuevo pensamiento de los versos, aparte de los versos 1 al 6. Para el verso 3 debemos recordar esto, es la misma meta, la unidad. En Efesios 4:3, Pablo nos recuerda que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en el mismo capítulo, verso 3, se enfatiza lo mismo, le pide que los éfesos se mantengan juntos hasta que alcancen la unidad de la fe. Entonces, si pensabas que habíamos terminado con unidad, no hemos terminado. Estamos comenzando en alguna manera. Y esta es la belleza de las Escrituras. A medida que la lea, verá una y otra vez los mismos temas y, sin embargo, así como un diamante refleja la luz de manera diferente desde cada nuevo ángulo, que lo mire, así también las Escrituras. Así que a medida que pasamos de los versos 7 al 16, estaremos mirando el mismo diamante, pero desde un ángulo diferente, que nos ha sido dada por el Espíritu Santo, y esto nos edificará nuevamente. ¿Y cuál es el nuevo ángulo? Bueno, mientras el enfoque de los versos 1 al 6 es sobre lo que todos compartimos en común, un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios, etc. Ahora el énfasis del verso 7 al 11 será un poco diferente. Tratará de nuestras diferencias que han sido dadas por el Señor para edificar en el amor el todo unificado, lo que veremos en el verso 16. Así que Pablo quiere que los creyentes de Éfeso sepan que con estas verdades, con el propósito de edificar el cuerpo, Cristo ha dado muchos dones. Nuestra unidad no viene de conformarnos uno a otro. El mundo piensa eso, ¿verdad? Pero nuestra unidad viene en una gran diversidad dada por Cristo. Verá, cualquier uso correcto de los dones de Cristo debe surgir de una comprensión correcta de ellos, así como la aceptación correcta de su fin previsto. Es para la edificación del cuerpo y no la construcción del yo. Así que si te preguntas, ¿todos tenemos dones o solo algunas personas? No tienes que preguntarte, porque está claro en el texto. Dice que nuestro Señor y Salvador ha dado un regalo a cada miembro individual. Para cada miembro individual. El verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros
gracia fue dada, o en el verso 16 dice que toda la unidad del cuerpo, cada parte individual, Cristo ha dado un regalo, un don a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros, es decir, cada parte individual, cada coyuntura, suministre al cuerpo lo que necesita para edificarse en el amor. Ese es el tema y el énfasis de este pasaje. Esta es la verdad que Pablo quiere que vean los efesios. Siendo este el caso, permítame señalar una dura verdad desde el principio. Si están aquí y solo estás aquí para escuchar, o solo estás aquí para recibir, bueno, entonces estás viviendo en negación directa de este pasaje. Cristo no solo da para que puedas recibir de otros, Él da para que también puedas dar a otros. Matthew Henry lo resume de esta manera. Lo que Pablo está diciendo de los versos 7 al 16 es que no podemos andar como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados si no demostramos que somos amigos dignos de todos los que han sido llamados mediante el uso correcto de nuestros dones los unos para con los otros. Entonces, versos 1 al 6 enfatiza que todos tenemos un director, una canción para tocar, pero ahora los versos 7 al 16 traerán a luz una hermosa realidad, a saber que todos se nos ha dado diferentes instrumentos que si se tocan correctamente, no solo producirán un hermoso cántico de adoración al Señor, sino que también contribuirán al gozo y la santificación de los que tocan junto a ellos. Todos los que tocan en esa orquesta. Les guste o no, todos hemos sido colocados en el mismo bote. Entonces, la necesidad es esta. Debemos remar todos como uno en nuestras diferentes posiciones, o de lo contrario, el bote no irá a ninguna parte. Debemos remar como Él lo ordena. Dentro de estas dos ilustraciones, la orquesta y el bote, ¿qué sucede si hay un miembro que no está dispuesto a someterse al director de la orquesta o que no está dispuesto a remar en armonía con los demás? Bueno, habrá gran discordia. Comenzará a llenarse de aire y el bote se comenzará a llenar y a hundir severamente. Y por supuesto no funcionará, porque no estamos remando por una meta terrenal, sino celestial, lo cual tendrá consecuencias que se extenderán por toda la eternidad. Así que como hay dentro de la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo una unidad gloriosa entre la diversidad, también dentro de la unidad de la Iglesia hay una diversidad que no solo debe ser apreciada, sino también celebrada, pero también practicándola como Dios lo ha mandado. Con todo esto en mente, ahora vamos a la instrucción, y lo que tengo para ustedes esta mañana son 3 verdades conectadas a esto, del verso 7 al 10, que nos ayudarán a mantener la unidad aún en medio de la diferencia, de la diversidad. Y el primer punto es este: nuestros dones vinieron por gracia. Nuestros dones vinieron por gracia. Pablo escribe, pero a cada uno de nosotros, verso 7, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No es una casualidad que Pablo comience de esta manera, porque si ha de haber unidad en el cuerpo entre los muchos miembros diversos, entonces esta verdad tan importante debe tenerse en cuenta, y esa verdad es esta: que los diferentes dones que todos tenemos fueron no ganados en ninguna manera. No ganamos lo que tenemos, ciertamente no merecemos lo que tenemos, fueron dados por su gracia solamente. Cualquiera sea el don único que tengas, fue dado por gracia. ¿Y qué es gracia exactamente? La gracia es la bondad inmerecida de Dios, dada a aquellos que solo merecen juicio. ¿Y quiénes son esos que solo merecen juicio? Eres tú, soy yo, somos todos nosotros. La verdad es esta: cualquier regalo o don que tengas, no lo tienes porque te lo ganaste o lo merezcas,
sino porque So when te you fue have dado. someone in the Christian community, Así que in cuando the tienes a church, alguien en la who is proud, comunidad cristiana, en la iglesia, que puffed está up about orgulloso, his or her gift, prepotente por or even someone su who is jealous don o about someone regalo, else's, then o you alguien que está know that at the root celoso of del that regalo there is de a otro, fundamental sabes que misunderstanding en la raíz de eso of God's está un grace. malentendido de lo They que es la have gracia de Dios. missed it. Everything that we have, that you have, is a Todo lo que result of tenemos, todo lo que His tengo, lo que tú tienes grace. es el resultado de So su there is no gracia. place for pride Entonces, within no the hay body. lugar para el orgullo en Pride el cuerpo de divides, Cristo. because El pride orgullo seeks its divide, own. porque el Because orgullo it busca lo seeks suyo its own, propio it y porque cannot busca lo suyo stand propio no to puede see others soportar around him ver a los lifted demás up. a su alrededor And yet, ser exaltados o this is levantados. the truth. Pero, y esa es la verdad, By Dios His lo ha grace hecho for your good. por su gracia In a company, this may not para cause tu bien. problems. Maybe the company continues to grow, even though the members En of su that empresa esto company podría are no causar proud, problemas, but pero in en la the iglesia church, this definitivamente will lo hará porque definitely este tipo de cause actitud es problems, because literalmente this en kind of oposición attitude directa is a lo literally que in Cristo direct nos ha llamado a opposition hacer. to what Christ has called us to. The proud man will not only tear others Ves que un down hombre through his orgulloso speech, no his solo attitudes, derribará a and otros a través de actions, su discurso, but sus also actitudes he y will sus do everything acciones, in his power sino que to también hará lift todo lo que himself esté a up su through the alcance same. para And as levantarse he a sí does mismo a so, través he de lo will be in mismo. direct opposition to what Christ has called Y mientras him lo hace en total oposición a lo que does Cristo le llamó a hacer. is not for others, Lo que hace or no for lo hace Christ, para los demás o por but Cristo, for himself. sino para sí What mismo. he says not Y lo for que others dice or no lo for dice para Christ, los demás ni para but Cristo, for himself. sino para sí mismo. This man has forgotten Ahora three bien, very este important hombre truths. ha olvidado tres verdades One, he has importantes. forgotten Una, that he is in no way in competition with the other members of ha the body. olvidado que no está en competencia Rather, con he los is otros miembros del united cuerpo, with them in sino such que a está way that unido they a ellos de share tal in one manera que another's comparte los successes éxitos y and fracasos de failures. unos y otros. Two, he has forgotten the goal Dos, that unites ha them olvidado all el único together. objetivo Each member que does los not une a work todos. for an individual Cada miembro no goal trabaja of para una meta self-glory, individual de but gloria rather a propia, united sino más one bien which is aimed at unida, the glory of que Christ. tiene como objetivo la gloria de Finally, Cristo. Y and finalmente, certainly to our passage, he has forgotten that his gift was given y apropiado by para nuestro grace. pasaje, ha olvidado Now, que if su you regalo understand that, ha sido dado solo if por you've gracia. taken that in, ¿Entiendes you eso? must admit that this is an extremely Es una verdad humillante humbling truth, which leaves you no room for que te deja sin boasting espacio or para for using your jactarte gift in a way that is o para usar tu contrary regalo de una to manera what que es he contraria desires. a los Paul puts deseos it this way in the form of a de question quien in te lo 1 dio, de Corinthians Cristo. 4, verse Pablo lo 7. expresa de He esta says, manera en 1 "What Corintios do 4:7, you have that you porque did not ¿qué te receive? distingue? And if ¿O then qué tienes you que no hayas received it, recibido? why do you boast as if you did Y si lo not recibiste, receive it? ¿por qué te glorías What como do si you no lo hubieras have that recibido? you did not receive?" ¿Qué tienes que no hayas Think recibido? about a gift, ¿Ves? and Lo especially que pasa con un one that is regalo y given by especialmente uno grace, que ha sido dado por is that gracia gift does not magnify es que no the recipient. magnifica al que lo It says nothing recibe. about the recipient. It No only dice nada del que lo magnifies the tiene, giver. solo So here's how we know that we are using our magnifica gifts al que lo da. properly. No hay lugar para Christ jactarse de is nuestros dones individuales magnified, dentro del cuerpo de and we are Cristo. humbled. Solo Cristo No debe room ser for exaltado y boasting nosotros about our humillados. individual gifts within the body of Christ. No debemos All jactarnos given nosotros, by grace. And also, porque I might add, el there's no room regalo, for el don boasting ha not sido only dado about por our gracia. own gifts, but also even about the gifts of others. We don't boast about Así que others' no gifts. nos We enorgullecemos de nuestros simply dones o el de praise God otros, He has given. solamente damos gloria a Dios que ha Proud dado. man, the one who looks down El on hombre others or orgulloso, even up el towards que others, menosprecia a has los forgotten demás o incluso los this important desprecia, truth. ha olvidado esta C.S. importante Lewis verdad. writes this, "A proud man is C.S. always Lewis looking down escribe upon esto. others, and of course, Un as hombre long as he orgulloso is siempre looking mira hacia down abajo a on los others, demás y he por cannot supuesto mientras see mira what hacia is abajo no above puede him. ver lo que está encima de él. And of course, what is Y above por him, supuesto lo que está as we encima read de él from Psalm 99 this está por morning, encima de is él, muy por high encima de above él, him, exalted above exaltado him, por over encima all de él, the earth and sobre certainly toda la over tierra the church. y ciertamente sobre la The only iglesia. appropriate attitude to the gifts we have La única been given actitud then apropiada is ante los dones que nos han humility. sido dados es There humildad. is no place for pride No in the hay lugar church. para el orgullo en la Stephen iglesia. Charnock has written this. He says, Stephen "A proud Charnock saint escribe esto: ought to be un just santo as much orgulloso of a debería ser tan contradiction contradictorio as a humble como un devil." demonio humilde. How often ¿Cuántas in the veces church
en la we iglesia act as spoiled children at a actuamos family como Christmas niños gathering, mimados en una reunión unable familiar to de Navidad, enjoy our own gift because incapaces de we're so disfrutar nuestro jealous or propio regalo concerned porque about someone estamos else's. demasiado We're so celosos proud del about regalo de our otra own persona gift that we forget about what the o muy point of the orgullosos de celebration is. nuestro regalo que olvidamos el punto The de la truth that celebración. corrects that, each gift El pensamiento given para to corregir each eso es member of the que cada family regalo actually has been given to benefit dado a la familia ha sido dado para beneficiarte a ti. all our gifts are given for one another. Todos los Imagine if our regalos han sido Christmases were dados like this. Your kids would para open up a unos y gift, otros. and immediately they would know, and everyone else would know, that the gift they have just received is Si not los for hijos abrieran un them, regalo, it's inmediatamente for sabrían y others. todos los demás sabrían que ese parents, regalo que don't acaban ruin de recibir Christmas no era para by ellos, doing sino that para today. otros. I Así don't es know como if you're debemos ver los mature dones enough dentro de la for this, iglesia. but imagine if that were the case. You open up a gift, and I know, and Imagínese everybody else eso. knows, this is Y for nosotros everyone sabemos, else. y todos saben, ¿eso es para What do you otro? do? ¿Qué harías si abres un regalo y es para otro? Bueno, pues comenzar a utilizarlo para otros, Edify, para todos los encourage, demás, all of us together, para edificar, praise para the animar. giver of the gift. Y haciendo I like eso, what Peter says, 1 Peter 4:10. adoramos al As dador each del has regalo. received a gift, use it to serve one another. As good Como dice stewards Pablo, of God's, same language, varied grace. God has given mientras the hemos gift, recibido el we are regalo, only Dios ha dado el stewards. So the question regalo, of a solamente steward somos is, he administradores. must be found faithful by doing El what administrador Christ debe has ser required. hallado fiel, Whoever speaks haciendo lo as que one who Cristo speaks pide. oracles of God. Whoever El serves que as habla, one who serves by the strength that God el que supplies, sirve, in order sirva that por la in fuerza que el Señor everything provee. God may be glorified Que en todo through Dios sea Jesus glorificado Christ. a To través de him Cristo. belong glory and A Él dominion pertenece la forever gloria, el and dominio ever. por Amen. siempre y siempre. Amén. Whatever gift you've been given, Cualquier sea el whatever don gift que hayas others have been recibido, given, it has been given for cualquiera sea el His don que otros hayan recibido, ha sido recibido by His para la grace. That's the gloria first truth de that will Dios help us to por maintain su gracia. unity and Esa es be la part primera of verdad que the nos universal. ayudará A second a truth. mantenernos unidos Your gift en medio has de not only been la given by diversidad grace, de but also dones. it has been given as a result of His Así que choice. cualquier Our regalo que hayas gifts recibido ha sido dado came por by gracia. His choice. Y el segundo You know, the punto, rest of nuestros Ephesians regalos vinieron 4:7, por but su grace was given elección. to each one of us, and then he Efesios adds 4:7, this, pero a cada according uno to de the nosotros, y luego measure agrega esto, of Christ's fue gift. dada la gracia Why does he conforme say a la that? medida del don de It Cristo. says that because it ¿Por qué dice highlights eso? that Christ Es porque is resalta que Cristo es el sovereign distribuidor distributor soberano de nuestros of what we dones. have been given. Each according to the measure. Todo de acuerdo a la medida. Verás, mientras permanezcamos en la carne, habrá una gran tentación de jactarnos en ellos y envidiarlos. Pero debemos recordar que no escogiste tu regalo, yo tampoco, Cristo lo hizo. Lo que significa que cualquier queja que tengamos sobre la manera en que se nos ha dado o lo que te dieron a ti o a alguien más, en última instancia es una queja contra el dador, quien es Cristo. Envidiar el don de otro cristiano o quejarse de mi propio don, en última instancia, es cuestionar la sabiduría misma de nuestro Salvador. La pregunta entonces es esta: ¿confías en el orden divino de su cuerpo? ¿Confías en eso? Ahora entendemos que los celos en relación con nuestros dones no deben tener lugar dentro del cuerpo de Cristo. Santiago hace esto muy claro, Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué? Los celos causan desorden porque los celos hacen que los miembros del cuerpo no trabajen unos para otros, sino unos contra otros y, en última instancia, en contra del propósito del Señor. Cada miembro del cuerpo, que cada miembro del cuerpo se humille por esta verdad tan simple que nuestro Señor soberanamente nos escogió para estar en su cuerpo a todos. El Rey del universo, si estás en su reino y Él te dio una escoba,
the king of the barre. universe, if you are in his Si kingdom el and he gives you an Rey del instrument, universo you te play dio it. If he gives un you a instrumento, microphone, tócalo. you Si te dio un speak. micrófono, Whatever it habla. is that he gives, Lo you que do, sea and que you te ha use it all dado, for the eso glory of úsalo God, and y you be hazlo para la gloria de thankful that Dios. you are in Y the sé kingdom, because I agradecido guarantee you, when que you estás en walk el through reino, those porque te pearly gates, garantizo que there will be no cuando thought entres por esas of puertas what you del did not reino, have on this earth. no tendrás pensamientos de lo que no tuviste en esa tierra. El How did I pensamiento get solo here? será, ¿cómo llegué hasta What am aquí? I doing here? ¿Qué hago aquí? I love that Ephesians 4:7 says, "But grace was Me given to encanta each que en one of Efesios us 4:7 ha sido, pero a according cada to uno de the nosotros measure fue dada la gracia conforme a la of Christ's medida del don de Cristo. Now, if this would have read according to the measure of what I, Si eso Paul, have given, dijera then maybe de there would be acuerdo a la some medida de lo que reason for yo complaint. he But it ganado, says habrá una Christ razón has para measured quejarse. this out. Pero dice que Cristo ha For a medido specific reason, each ingredient literalmente to esto. bake what he desires. And of Él course, ha when he buscado measures, cada he ingrediente measures para perfectly. cocinar lo que Él All the desea. variety, Él lo all hace the giftings, perfectamente. this Toda he la has variedad, todos los done. dones, Él lo ha He's hecho. done it. Turn Él over lo ha to 1 hecho. Corinthians 12. Here the Vaya same conmigo a truths 1 Corintios are 12. Veremos highlighted esta with misma slightly different realidad language. In 1 Corinthians resaltada 12:4, con un vocabulario un poquito diferente. Paul speaking to the 1 divided Corintios Corinthians says 12, this, "Now there are verso 4. a Ahora bien, variety of hay gifts, diversidad de dones, many different gifts, but the same muchos Spirit." dones, pero el Espíritu es el Basically, mismo. in that one little phrase, he just Básicamente en esa primera brought, frase Ephesians 4:1-6 together trae with Efesios Ephesians 4, 4:7-16. 1 al 6, al Variety 6 of gifts, y del but the 7 al same 16. Spirit, one Spirit. And there Variedad are de a variety of dones, pero un services, but the espíritu. same Lord. A variety of Y hay diversidad de activities, but the ministerios, same pero el God Señor es el who mismo. empowers them Y hay all variedad and de everyone. To operaciones, each pero is Dios que hace todas given, las each cosas en individual todos es el member, the mismo. manifestation Pero a of the cada uno le Spirit da la manifestación for del the Espíritu para common provecho. good, for the building up of the body, for to the Porque one a given through the este Spirit es the dada por el utterance of Espíritu wisdom, and palabra de to the other sabiduría, the utterance of a knowledge, otro according to the palabra same de ciencia Spirit. según el To mismo another Espíritu, faith by the same y a Spirit, otro to fe another por el gifts mismo of Espíritu, y a healing otros by the dones de same sanidades Spirit, por el mismo to another the Espíritu, working of a otro el miracles, to hacer another milagros, a prophecy, otro to another the profecía, a otro ability to discernimiento de distinguish espíritus, between the spirits, to another a otro various kinds of diversos tongues, géneros de and to lengua, another y a otro interpretation of interpretación de tongues. lenguas. Now the key there is La variety. clave aquí es This isn't to be an variedad. extensive list, but he's highlighting the Parece different una variety lista that the Spirit extensa, has para given. lo que señala es la variedad de los dones que el Espíritu ha regalado. All of Y esa es la these, all of razón, this verso 11 del variety mismo capítulo. are Pero todas empowered estas by one and cosas the las same hace Spirit, uno who y el mismo apportions to Espíritu, each repartiendo a each one cada individually uno as en he particular wills. como Él The quiere. variety has come as La a variedad result ha of the venido Spirit como apportioning resultado to each as he de que el wills. Espíritu ha Same repartido a truth in cada uno Romans como 12. Él Turn quiere. over to Romans La misma 12. verdad en Same Romanos principle, 12, same vaya conmigo, el truth, mismo very similar principio terminology. y una You'll terminología note, similar. the terms grace and gifting, Utilizará because when a gift las is palabras given, gracia y grace don, is always at the heart of it. porque cuando un regalo es Romans dado, 12:3, "For by gracia es lo grace que debe given to me, salir. I say to everyone," that is everyone in the body, Digo pues, everyone among you, not to Romanos think of himself 12:3, more digo highly pues than por he la ought gracia to que me es think, dada a but cada to think cual with que está entre sober vosotros, que no tenga judgment. más alto That is a concepto de sí judgment que el that que is debe tener, connected sino with que piense de reality, sí with con truth, cordura, each conforme a la according to medida the de fe que measure Dios of faith repartió that God a has cada uno. assigned. For as in Porque de la one manera body we que en un have cuerpo many members, tenemos and the muchos members do not miembros, all have the same pero no todos los function, miembros tienen la so misma we, though función, many, are así one nosotros, body in siendo Christ, muchos, and somos un individually cuerpo members en of Cristo one another. y And todos then he miembros writes los this, unos de los otros. Y luego having escribe esto, gifts that verso differ 6. De according manera to the que, grace teniendo given diferentes to us, dones, según la let us gracia que nos es use dada, them. If si el de prophecy, in profecía, proportion to úsese our conforme faith, a if la medida de la serving fe, in our o si el de serving, servicio en the one who servir, teaches in o el his que enseña en la teaching, the one enseñanza, who el que exhorts exhorta in en la his exhortación, the one who el que contributes reparte in con generosity, liberalidad, the one who leads el que with preside con zeal, solicitud, the one who does el que acts hace of mercy misericordia with con alegría. cheerfulness. Well, if he is given and measured out according to his grace for the purpose of building Si up Él ha his body, dado there's one very simple con el application. propósito de unir Let al us cuerpo, use solamente hay una them aplicación. as he Vamos a usar esos dones como Él desea. Christ is the sovereign gift giver. And thus Siendo there Cristo is el no soberano place for dador de los envy, dones, no hay lugar para envidia, boasting, ni para or jactancia, complaining ni in the para la body of queja Christ. And not only that, owing en to el this cuerpo de truth, Cristo. Y no solo there is eso, also no place
for no hay factions lugar that form around the different gifts. para Turn with me divisiones to que se 1 causan Corinthians por 4, diferentes verse dones. 6. Vaya conmigo a 1 Paul Corintios addresses 4:6. this very Pablo escribe issue. esto, este mismo begins, problema. Speaking Dice, to the Corinthians, I have hablando a los applied all corintios, these things to myself and pero Apollos esto, for hermanos, your no lo he presentado como benefit, ejemplo a brothers. mí y en So Apolos what does por he amor de mean? Well, in the vosotros. context, ¿Qué es the eso? application is ¿Qué this. significa? Bueno, el contexto, la I'm aplicación es just a esta. servant of the body of Christ, Solo a soy un faithful siervo steward en el cuerpo de of Cristo the gift God y has un fiel given me. administrador del don Another que me ha truth in sido verse dado. 5, his ultimate concern is not Otra what verdad en others el thought, verso but as a 5. steward, it is what Christ thinks. And then last, that No era lo follows que all ellos the members pensaban, of the sino lo church que with Cristo full pensó. judgment as to the motives of others and the use of their Y por gifts último, que in the retengan el way juicio of sobre honor. los motivos de And so otros when he en says, el uso de sus "These things dones I've hasta el applied tiempo to myself señalado and cuando Apollos Cristo for your regrese. benefit," this is what Así he que eso es lo que speaks Pablo of. quiso decir cuando dijo, And then he says this, that you may learn by us not to go para que beyond aprendáis a no what is pensar written. más de lo que está What does he escrito. mean? ¿Qué In significa eso? context, that we Bueno, en el must not think of our contexto, leaders in que the no debemos church pensar de above nuestros what líderes is en la written. iglesia por encima de lo que está That is, escrito. we must see them Es decir, simply as debemos verlos como servants siervos and y stewards mayordomos of de Christ. Cristo. Men who are just given to the church to serve the Hombres body que han sido and dados to a la build iglesia up para the body. servir y Why edificar is el he saying cuerpo. that? Ahora, ¿por qué está The diciendo last part eso? of the verse. Pues nos dice That la última none parte of del verso. you may be No puffed sea up in que por favor causa de of uno one against os the other. envanezcáis unos This contra is the otros. issue. Ese es el problema. Factions. Divisiones, Factions grupos, forming around different leaders with divisiones different gifts. creadas alrededor de Team diferentes Apollos, líderes Team con Paul, Team diferentes Cephas. dones. Factions were such that El the equipo members de of the body Pablo, were el equipo actually de being Cefas. puffed up. They were proudly following behind one member Estaban against siguiendo the other. orgullosamente So here unos we have a real miembros issue that grieves en our vez de a Lord. otros, Namely, en preferencia de when otros. we take what he has given for the building up of Pero the cuando tomamos church, lo que nos ha sido and we dado para la line up edificación del behind them cuerpo for en the purpose amor of tearing down the other. y How nos does Paul escondemos correct this detrás de eso para Verse 7, I like the King humillar a los James demás. translation here. He ¿Cómo asks this corrige question, Pablo este pensamiento? "Who made you En different 1 Corintios 4:10, from one another?" 4:7 me gusta la traducción de That's King always the James que issue. dice, ¿quién Of los course, the hizo answer diferir is el uno del otro? Christ. So when we are puffed up in favor La of respuesta one es leader or member of Cristo. the body against Entonces cuando estamos another, inflados a favor de un and líder we o seek miembro to contra get otro, others to line up behind our preferences, the question is this, are we cuando seeking to preferimos a unos please que the otros, one la who pregunta made es the esta, differences, ¿buscamos or are we complacer seeking to please a quien ourselves? hizo las diferencias o buscamos This being the complacernos a case, nosotros we mismos? must do our best to think Siendo este el caso, humbly, debemos pensar humildemente, con of our modestia, teachers. de nuestros This, Paul maestros. says, will go a long way to prevent quarrels and factions Esto Pablo dice que within the contribuirá en church. gran medida a evitar las disputas It y is divisiones natural dentro de that la we would iglesia, prefer one over the other, aunque es but we natural must que be prefiramos careful unos en not vez to de make otros, our pero debemos various ser tastes cuidadosos a reason to set ourselves in opposition que against no nos others. opongamos en contra de otros And que this se is easy opongan to a do. nuestras opiniones. I've done this. Y eso es lo que debemos hacer. Someone Yo lo he comes to hecho. me, "Have you heard Alguien this viene a person?" mí. "Yeah, but, you know." ¿Has escuchado a esta persona? Bueno, pues no me gusta por esta razón. You go to someone, "Hey, have you heard this person?" Vas a otro, "Yeah, ¿has but did you escuchado a esta know this persona? about them?" I mean, the Sí, way pero they ¿sabes talk esto and- acerca de esa persona? ¿Cómo habla? La manera en que habla y eso. We're ¿Qué estamos haciendo? minimizing the gift. Estamos Ultimately, minimizando we're el don. minimizing the giver. Y en última instancia Instead, estamos how minimizando al thankful dador. are we that God has Pero en vez de eso, made men cuán different, agradecidos debemos estar gifted members de que differently Dios in haya such dado a way regalos that all of us diferentes, would be built up in our de different manera que tastes, seamos in our different edificados preferences, in our different en weaknesses nuestros and diferentes strengths. gustos, He has done fortalezas it. y debilidades. And Él so lo ha all hecho. praise goes to God. So, toda la gloria Instead of va al forming Señor. parties around the diversity, we must instead praise God En for vez what de he has hacer so grupos wisely and por la graciously diversidad, and debemos adorar al sovereignly Señor por lo que Él ha given, hecho soberanamente y por each gracia ha dado. according to the measure of Todo Christ. de acuerdo a la medida del don de Cristo. That includes strengths, Y eso that includes incluye weaknesses.
fortalezas y So whatever debilidades. came, whatever was given by Lo his que sea choice. que That's the second truth. se haya dado ha sido dado por Help su us elección maintain unity amidst the para diversity. mantener la unidad One more. en medio de la Our diversidad. gifts, Y all un of último them, punto, came nuestros at regalos o price. dones llegaron a They un came alto at a precio. price. We see this Llegaron in verses a un alto 8 precio y vemos eso en el through verso 8, 10. We del read verso verse 8 al 8. When 10. he ascended on high, he led a host Verso of 8, por lo captives cual dice, and he subiendo a gave lo alto, gifts llevó to cautiva men. la cautividad And then y there's dio this dones phrase a in los verse hombres. 9. He says he ascended. Y ese Well, what verso does that 9 mean? dice, That he y eso also de que descended subió, into the lower ¿qué es sino que regions también of había descendido the primero a las earth? partes más bajas de la Now, I tierra? need to tell you that there is quite a bit Debo of decirles que disagreement as to hay what these bastante verses mean. desacuerdo en lo But que ese also, verso I need to significa, humbly tell you that I've come to realize that everyone who disagrees with pero me is wrong. humildemente tengo que decirle que los que no estén de acuerdo conmigo están equivocados. No, es una That's not a broma. very unifying statement. No es una frase There is unificadora. some disagreement, but let me do my best to try to explain Hay to algunos you these desacuerdos, pero verses voy a as hacer lo I've mejor para come poder to explicar understand them estos within the versos como los he context. entendido en el contexto. He begins with the word therefore because what Él he's about to comienza say is of con la course connected frase to what he has just said. por lo cual dice, porque está conectando lo Therefore, when que he había ascended on dicho. high, he led a host of captives and he gave Subiendo a lo gifts alto, llevó to cautiva la men. cautividad y dio dones a Seems los hombres. disconnected, but actually it's extremely Parece estar connected, and the desconectado, connection pero is está this, muy that they show the conectado y high la conexión es cost that esta, Christ had to que está pay in order to enseñando give el to alto each one of costo us que these Cristo pagó para different darnos a cada gifts. uno de nosotros Where do we get that? los diferentes dones. ¿Y Well, dónde some of your sacamos Bibles, you eso? will note, probably Bueno, algunas de identify sus verse 8 as a Biblias quote from the Old Testament. identifican Psalm el verso 68, 8 como una 18. cita And de this psalm is probably el best Antiguo Testamento, described as a kind especialmente of Salmo victory 68, psalm, a 18. victory hymn, because Y it eso was es un composed by salmo de David in order victoria to que fue celebrate compuesto por God's David para celebrar la conquering of conquista de a Dios Jebusite de la city. ciudad Now, jebusea. when that Jebusite city was Ahora, cuando conquered, esa the Ark of the ciudad Covenant jebusea was fue conquistada, el symbolically arca de la taken alianza to the pinnacle fue of simbólicamente a mountain, the llevado, pinnacle of llevada that al city, pináculo de esa ciudad as a symbol of their victory. como un Of course, símbolo de that su mountain victoria. was Mount Zion, and that Y esa city we montaña know era el monte today Sión y as esa ciudad la Jerusalem. conocemos hoy como And this whole Jerusalén. situation described in Psalm 68 Toda esta was situación common que in se Old describe en el Salmo Testament times. 68 A king or a general would go out era to común en los war, tiempos del Antiguo and if Testamento, he cuando un won, rey he o un would general come salía a la back guerra y and luego he cuando would bring regresaba, all si the había spoils ganado, of that traía win, consigo of el that botín victory, de su and there would victoria be this great y había una parade and especie de triumph, desfile and then triunfal he would go all the way to que the conducía highest hasta point, lo más alto, claim his victory, al punto más alto which de la in ciudad para Jerusalem's case would proclamar be su victoria. Mount Zion. En el caso de Jerusalén And I sería el believe this monte is de the Sión. picture that Paul Y had creo que esa es la in mind, imagen and this que is why he Pablo uses tiene en this mente y creo que particular por eso es que psalm. utiliza He is ese salmo. highlighting the triumph, Está the resaltando el ascent of the triunfo Son of God to his de la throne. ascensión de Cristo al He trono. highlights the same truth in Philippians 2, verse 9. Vemos Therefore esto en God has Filipenses highly 2:9, por lo exalted cual him, Dios that is también le Christ, exaltó and hasta lo bestowed on him sumo the name that is above every name, y le so dio un that in the nombre name que of es sobre todo Jesus nombre, eso es a every knee Cristo, should bow in para que en heaven el and nombre on de earth and Jesús se under the doble earth, toda every tongue rodilla de los que confess están en los that cielos, en la Jesus tierra y Christ debajo is de la Lord, to the tierra, y glory toda lengua of confiese que God the Jesucristo es el Father. Señor para la gloria de Highly Dios el exalted Padre. him, sitting at the right hand of God, he Exaltó has hasta lo sumo, ascended. lo sentó a la diestra del So Paul is Padre, ha sido elaborating exaltado. on that So Pablo está truth. elaborando sobre esa verdad. He says when he ascended on high, this is Cuando what he dice que has subió a in lo his alto, mind. eso Now, es lo that que might be tiene simple enough to en mente. understand, but then he adds this Debe ser in simple verse para 9. entender, pero luego añade eso en el verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y eso causa preguntas, pero la lógica de Pablo es esta. Si Cristo ascendió, debe significar también que había descendido. Él empezó en la posición más exaltada. Eso significa que en un momento descendió. Está resaltando la verdad de que Cristo vino a la tierra. Por eso es que utiliza la palabra desciende. Y más adelante explica a dónde descendió. Dice a las partes más bajas de la tierra. Y eso es lo que a veces causa mucha confusión y es que no utilizamos ese tipo de lenguaje. MacArthur señala que esta frase solo se usa en algunos lugares de la Escritura.
Salmo Psalm 63:9, 139:15, Salmo and Matthew 139:15, 12:40. Mateo Psalm 12:40. 60:39, but those who El destroy Salmo my life shall go 139:15 down into dice, the no depths fue of encubierto de the ti mi earth. Same cuerpo, bien que en language oculto fui there. That's a formado y reference entretejido to lo más death. profundo de la tierra. The second use, Eso se Psalm refiere a la muerte. 139:15, speaks of a child in a mother's womb. My frame, David wrote, was not hidden from you when I was being made in secret, but it was intricately woven in the depths of the Así earth. que esa frase ahí That, fue of course, entretejido lo is más speaking profundo de of la the tierra. womb. Habla del And then one more in the vientre. New Testament, Matthew 12:40. Y en el Nuevo Testamento, First, the story Mateo of Jonah. For just 12:40, as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the sea monster, so will the Son of Man be 3 days and 3 hablando del nights monstruo marino, in dice, the porque como estuvo Jonás en el heart, the vientre del lower gran regions pez, of 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el When you put it corazón de all la tierra, together, 3 días y very 3 noches. obvious what Paul is Cuando pone todo esto highlighting for us. junto, He es is muy obvio lo highlighting que Pablo Christ's está descent hablando. meant Está hablando that he que became Pablo, a man. perdón, He el descended all the descender way de to the lower Jesús regions of the es earth que se because hizo he hombre died. y descendió a lo más profundo de la tierra porque murió, fue crucificado, fue This is humillado. why he's bringing this up. Por eso es que él In the está midst of trayendo discussion esto about various different a gifts that colación. Christ has given, Paul is now talking about the Cristo ha death, the dado resurrection, diferentes and dones. ascension Pablo está of hablando Christ, de because he la wants muerte y us all to resurrección. realize that whatever you have been given and whatever Quiere que someone else has entendamos been que lo given que sea que se has te ha been dado, given at an te ha extremely sido dado high a un cost. precio Philippians 2:7, muy alto. he emptied himself by taking the Filipenses form of 2:7, a sino que servant, él se despojó no a sí lower than that, mismo, being born to the tomando forma de likeness siervo, of men, hecho and being semejante a found in los human hombres, form, he y estando humbled en himself. He condición went de hombre, even se lower humilló a sí by mismo, becoming haciéndose obedient to the obediente point hasta la of muerte death, y and muerte even de death cruz. on a cross. This is what Paul means by his Eso descent es lo que into the Pablo lower quiere decir regions of the cuando earth. dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. But we skipped over a part. Pero verse saltamos 8. una parte. Mira el verso It 8. says that he led a host of captives. Well, who are these hosts of captives? What's he talking Dice que about? dio dones a That's una hueste us. de cautivos. When he descended from ¿Y his quiénes son exalted ellos? Somos position, nosotros. he came to lead a host of captives. Cuando él And this language descendió, fits perfectly with lo hizo Ephesians, para Ephesians 2:1. liderar You were dead in your una hueste trespasses de and sins, in cautivos. which you once walked, following the course of the Y world, eso concuerda following the con lo que prince dice of la the power of the palabra, air. que The Spirit is estábamos now at work at the sons of disobedience, muertos en among nuestros whom we delitos y all once lived in pecados, the passions of our flesh, carrying out the desires en of the los que body and mind, and vivíamos were by nature en nuestra children pasada of manera wrath, de just vivir y like que éramos the por rest of naturaleza mankind. hijos de What's the ira. word we could use to describe that? Otra manera que podemos utilizar para decir eso es que éramos cautivos. But we're talking about the church, Pero estamos hablando de la iglesia, a host of captives. This is why un he ejército de cautivos. Por eso es que Él vino. Colosenses 1:13, Él nos liberó del dominio de las tinieblas y nos transfirió a los cautivos al reino de su Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y eso explica cómo los cautivos han sido transferidos a otro equipo y no se detiene ahí. Dice que lideró o llevó esa hueste de cautivos y le dio dones. Si vas a la guerra con aquellos que se rebelan contra ti y luego los tomas cautivos, no les das el botín a ellos, pero Cristo vino, nos capturó a nosotros que estamos rebelados contra Él. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hace ahora? Nos dio el botín a nosotros, nos dio regalos. Él descendió para dar dones de su victoria, la que ganó a un alto precio. Y esto es lo que Pablo quiere que entendamos. Cristo se puso carne, resistió las tentaciones humanas, vivió una vida perfecta, llevó la ira de Dios en la cruz, estuvo 3 días en la tumba y resucitó otra vez para que pudiera darnos un regalo comprado con su propia sangre, para que sea usado no solo para nuestros motivos orgullosos, pero para su iglesia.
Esa es la brings tercera verdad, unity que trae unidad amidst the diversity. en medio de la And so diversidad. Paul concludes, Ephesians 4:10. Entonces Pablo concluye con esto, He Efesios who descended 4:10. is the one who also El que ascended descendió es el far mismo que above también the subió por heavens. encima de todos Why? los cielos para That he llenarlo might fill all todo. things. Fill all things. Llenarlo That is todo. because Bueno, y eso es in porque the Spirit Él ha dado su Espíritu, enables the gifts that he has que nos given, capacita used in a way that most para glorifies utilizar el regalo que nos ha dado para every que member podamos of the church, glorificarle. of his Cada body, miembro de la filled iglesia, with all things, that de is, su with all cuerpo, graces and with all gifts, with all that is needed for the unification of the body, for the building sirve con up todo lo of que es his necesario para la body in unidad love. del cuerpo de Cristo en amor, para la Any edificación. misuse of our gifts, Todo any uso pride incorrecto de concerning nuestros our gifts, dones, any envy todo or orgullo jealousy, concerniente a any nuestros dones, faction or tearing down toda is envidia ultimately o celo, against en our última Lord and instancia, Savior. es en contra de nuestro Dios y realize Salvador. In a week, those of you that come will Y watch entendemos esto. The Essential Church. Los que And vengan we a ver believe el church is essential documental, because he has commanded La us Iglesia that we are not to Esencial. forsake our meeting Creemos que la together iglesia es with one another. esencial Also, let me add this, y no church debemos is dejar de essential congregarnos, pero la iglesia es esencial porque tú, You come to church. You are in porque the tú eres body because esencial, you porque are tú essential. estás en el cuerpo, porque And tú the eres person next to esencial. you, and 5 rows Y across la from you, persona is al lado tuyo, los que essential. están Because you have 5 not been filas given más what you need. adelante, son esenciales para ti porque tú no recibiste todo lo que necesitas. Just the giving of these various gifts has brought unity because we Dios ha all dado need one another. esa diversidad de dones y eso trae unidad porque todos necesitamos de todos los dones All para hacer lo que Él nos llamó a hacer y todo para la gloria de su gracia. Ora conmigo. It is Padre, all to your praise, to your honor, to es your todo glory. para tu gloria, para tu adoración, para tu honra. Lord, help us to think rightly about Señor, ourselves. ayúdanos a pensar We are correctamente de nothing nosotros more than mismos. stewards of what you have No so somos graciously más que given. administradores de lo There que is por no gracia nos has reason dado. for pride. No hay ninguna razón para We have not orgullo earned these things. porque no hemos ganado Or estas deserved cosas. these things, but we have been No merecemos given what estas we have cosas, been se nos given han dado because you lo are a que good tenemos, and gracious God. porque tú eres bueno Father, in these y un different Dios de gifts, gracia. Padre, en sometimes nuestra we are able to diversidad de see one dones, another's weaknesses. a veces podemos ver las debilidades de Lord, los as we demás see these más claramente, weaknesses, Lord, pero a let us medida not que vemos las use debilidades de these los as a demás, way to tear one another ayúdanos a down. no usar esto para Lord, let us humillarles. see these weaknesses and then look at ourselves Ayúdanos and a ver the strengths you have esas given and use it as an debilidades opportunity to y build utilizar one nuestras another up. fortalezas Lord, each of us para has been edificarnos unos a designed otros. and each gift has been Todos measured hemos sido out diseñados according to your grace y los and dones han your sido dados, wisdom. Señor, de acuerdo a tu So, gracia y Father, we tu confess sabiduría. together this morning So, our confesamos, trust of Padre, you. en esta mañana nuestra Lord, also confianza en our usted desire to use what you have y también measured nuestro deseo de in usar the way lo you have que commanded. has medido Lord, help us, en la Father. manera This is en not que easy. tú mandaste, Señor. And so Sabemos we que no es depend upon fácil, you and your por word. eso dependemos de We usted y pray de su this in your palabra. Son's name. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Would you please stand with us as we